Estamos en la primera carta de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 hasta el 25. Y aquí la palabra, el apóstol Pedro nos va a dar una serie de instrucciones. Nuestra Biblia Reina Valera le pone como título: Vivid como siervos de Dios. Otra Biblia le llama deberes de los creyentes. Porque vamos a ver desde el versículo 11 hasta el versículo 25. Y después sigue el 3 con deberes conyugales. Ahí vamos a ir viendo. Esta es una porción de la Biblia muy práctica. Cuando digo muy práctica es que es de la vida diaria. Muy parecido cuando estudiamos Efesios y vimos cómo ser un mejor cristiano. Pedro está haciendo exactamente lo mismo aquí. Pedro está tratando de decirnos: miren, hermanos míos, comiencen a caminar en esta dirección. En esta dirección caminen, porque esta es la dirección que Dios quiere que ustedes caminen, para que ustedes agraden a Dios. Le está hablando a cristianos. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir entendiendo y vamos a ir sacando la aplicación de cada uno de esos textos. ¿De acuerdo? Dice la palabra del Señor: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lo primero que vemos aquí en este versículo 11 es cómo el apóstol Pedro se dirige a sus hermanos, a sus oyentes, o a sus lectores más bien, porque los que estaban leyendo la carta son esos primeros cristianos que él les llama extranjeros, peregrinos, que andaban, ya hemos visto, andaban en una situación complicada de persecución, de lucha. Todos los cristianos del primer siglo de la era esta que estamos viviendo, de la era cristiana. Pero es una palabra que nos cobija hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga. Y él comienza en el versículo 11 diciéndole: amados. Una forma muy pastoral de hablar. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si usted se dio cuenta, ahí le está repitiendo una forma que fue la misma forma de primera de Pedro 1.1, cuando en primera de Pedro 1.1 también les llama peregrinos. Usted puede devolverse un momentito ahí en su Biblia y va a ver que dice Pedro apóstol a los expatriados. Expatriados, a los forasteros, a los peregrinos. Y aquí les dice: yo les ruego a ustedes, como extranjeros y peregrinos, como diciéndoles: yo les ruego a ustedes como extranjeros y peregrinos que son, porque así nos dice la Biblia que somos. Y esto tiene todo un significado, hermanos. Y el significado que esto tiene, mis amados hermanos, por el amor de Dios, pongámosle atención a esto. Tiene un significado profundo. Y el significado que tiene esto es que nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. De modo que el cristiano lo que menos tiene que hacer es buscar acomodarse mucho a este mundo. No ser conformista, no estoy hablando de, bueno, ahí me quedo viviendo como pueda, tomo agua y como monte. No. Pero lo que esto quiere decir es no acomodarse a este mundo pecador, a este mundo perverso, a este mundo que está en contra de Dios. No acomodarse a él, no caminar conforme al mundo, sino conforme
a la palabra de Dios. Y entonces Él les dice, yo les ruego a ustedes, como extranjeros y peregrinos que son, desen cuenta que ustedes no le pertenecen. Y la Biblia está llena de esta idea. Solamente tenemos que recordar, por ejemplo, allá en Filipenses capítulo 3, verso 20, cuando el apóstol Pablo les dijo a los cristianos de Filipos que nuestra ciudadanía no estaba en esta tierra. Le dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no somos de este mundo, vivimos en él, pero no pertenecemos a él. Y hay muchos pasajes que nos enseñan esta verdad. Es lamentable que muchos cristianos estamos buscando la comodidad en este mundo. El mejor carro, la mejor casa, el mejor trabajo. Algunos ni siquiera eso, algunos solo quieren estar durmiendo, estar viviendo la vida, bebiéndose sus guaritos, etcétera, etcétera. Pero aquí el escritor, el apóstol Pedro dice, ustedes son extranjeros y peregrinos. Vivan como extranjeros y peregrinos. No se apeguen tanto a este mundo. Creo que la lucha más grande que tiene el cristiano, hermanos, o por lo menos una de las luchas más grandes que tiene el cristiano es no dejarse enganchar por el mundo. Porque es fácil caer en eso. Es muy fácil caer en eso. Porque todo apunta hacia lo material. Todo apunta siempre hacia tener. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos pensando en lo que nos hace falta. Y siempre vamos a caminar en función de eso. ¿Cómo adquiero una cosa? ¿Cómo adquiero la otra? ¿Cómo pago esto? ¿Cómo hago lo otro? Porque estamos buscando ese sueño, ese anhelo de estar bien, de estar cómodos. Pero ¿saben qué, hermanos? Nunca vamos a estar bien. Nunca vamos a estar bien. Aquí en esta tierra, no. ¿Sabe por qué? Porque este no es nuestro destino final. ¿Por qué muchas veces los cristianos comienzan en la vida cristiana y allá al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, ya usted no los ve, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren ahora este sistema por internet, ni eso? Y lamentablemente siempre tienen su argumento, siempre tienen su excusa. Pero ¿por qué no continúan? Preguntémonos por qué algunos, a pesar de que hay una buena enseñanza, tratamos de dar una buena enseñanza, por lo menos ese es nuestro fin, nuestro anhelo, dar una buena enseñanza a la iglesia. ¿Por qué no continúan? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué retroceden? ¿Por qué cuando usted los ve ya dejaron de congregarse, dejaron de escuchar las enseñanzas? Eso sucede porque se han ido amoldando, se han ido acomodando al mundo. No tienen presente que somos esto que dice aquí, extranjeros y peregrinos. Nos cuesta mucho, hermanos, y el mundo nos quiere jalar. Satanás está mandando todas las formas, los distractores, las formas más sutiles. A veces son las formas, hasta uno las halla hasta bonitas. Uno dice, no, esto tiene que ser de Dios. Y esa es nuestra lucha. Esa es una de las grandes luchas del cristiano. No dejarse atrapar por este mundo. Entonces, volvemos al versículo 11 y les dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí les dice muy claro de qué él quiere que se abstengan. Abstenerse es evitar. ¿Qué quiere el apóstol que ellos eviten? Que los cristianos a los que les está escribiendo eviten o que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales, todo lo que tiene que ver con los deseos humanos.
que siempre van a estar ahí volando sobre nuestra cabeza. Siempre van a estar volando sobre nuestra cabeza. Pero dice, absténgase, evítenlos. No le den lugar. No los lleven a la práctica. No los pongan en práctica. Eviten los deseos carnales ya consumados, es decir, ya cumplidos. Eviten los deseos carnales. Hay una traducción de este pasaje cuando dice abstenerse. Déjenme buscarla aquí rápidamente. Déjenme buscarla, por aquí la tenía a la mano. Dice así, no hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Esa es la traducción lenguaje actual. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos. Porque siempre los malos deseos, vean, los malos deseos siempre van a llegar. Eso es algo que tenemos que entender. A veces el fanatismo nos lleva a decir, ay, no, sí van a llegar los malos deseos. El asunto es no consumarlos. Abstenerse de las pasiones carnales. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Que batallan contra el alma. Ahí alma ahí es vida. Cuando usted ve alma, a veces alma se refiere a la parte intangible nuestra, la parte almática, donde está el asiento de las emociones, la voluntad, los pensamientos. Y a veces alma también significa vida, la vida entera de la persona. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro es, absténgase de los deseos, de todas las pasiones carnales que batallan contra la vida, que son una lucha contra nosotros. Es como los deseos batallando contra nuestra vida para hacernos daño, obviamente. Y en el verso 12 explica de alguna manera, el verso 12 es una explicación de cómo lograr o de cómo una manera de evidenciar lo que dice el verso 11. Porque vea, note usted cómo dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. El apóstol Pedro le está diciendo a estos cristianos, mire, ustedes tienen que abstenerse de todas las pasiones, de todos los deseos carnales que batallan contra la vida de ustedes. Contra el alma quiere decir contra la vida. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Cómo se mantiene buena? Me gusta esa palabra, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Cómo tiene que mantener el cristiano su manera de vivir? Buena. Una forma de vivir, una manera de vivir buena. Eso quiere decir una buena conducta. Nuestra conducta, nuestra manera de vivir entre los gentiles tiene que ser una buena manera. Así de fácil. Una buena manera de vivir. Déjenme revisar un detalle aquí en este texto, en el texto griego. Déjenme ver. Sí. Cuando dice entre los gentiles, o sea, nosotros vivimos entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que son incrédulos. Nosotros éramos gentiles, ahora somos gentiles pero convertidos. Y ahora pertenecemos a la iglesia del Señor. Pero dice el apóstol Pedro, que yo espero, hermanos, que de verdad me estén captando las ideas que estoy tratando de transmitir. Cuando dice que mantengamos buena nuestra manera de vivir, está refiriéndose a nuestra conducta como cristianos. Tiene que ser ¿cómo? Buena. Entre los gentiles. Es decir, nosotros estamos en medio de gentiles. Usted nada más tiene que salir al corredor de su casa y va a ver el del frente, el de al lado, y usted se va a dar cuenta que no son creyentes. Son gente que no creen en Dios. Algunos dicen creer, pero realmente no creen. Esos gentiles,
Usted tiene que mantener una buena manera de vivir entre ellos. Y dice el para qué. Para que en lo que murmuran de vosotros, porque esos incrédulos muchas veces van a murmurar de nosotros, pero para que en lo que ellos murmuran, murmurar es hablar mal, calumniar, para que en lo que ellos nos calumnien, más bien glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahorita voy a explicar qué es eso del día de la visitación. Pero me interesa que entendamos esto, hermanos. Nosotros estamos en medio de una comunidad X, donde usted viva. Y alrededor suyo hay personas que no creen en Dios. Y entonces nuestra manera de vivir tiene que ser buena. Y cuando dice buena, usted puede preguntarse, ¿cómo es una manera de vivir buena? ¿Cómo será? Primero tenemos que entender qué quiere decir Pedro cuando dice buena. Escúcheme, mi amor, escúcheme. Cuando dice buena, quiere decir, hace referencia a todo lo que es recto, a todo lo que es honrado, a todo lo que es honesto, a todo lo que es bueno. Por eso nuestra Reina Valera traduce manteniendo buena nuestra manera de vivir. Buena, recta, con rectitud, con honestidad. El cristiano tiene que reconocerse en el lugar donde vive por su honestidad, por su rectitud. Es interesante, hermanos, que esta palabra bueno, no solamente quiere decir bueno en un sentido moral, en un sentido, no sé cómo decirlo, en un sentido ético. O sea, en un sentido un poco tal vez abstracto, que no se puede tocar. No, tiene que manifestarse a través de la amabilidad, a través de lo que es agradable a los ojos. Es decir, no solamente tenemos que decir que somos buenos, sino mostrarlo, que pueda ser captado por las personas que nos rodean. No importa que digan, mire, ese juega de cristiano. Sí, podrá decirlo, pero en el corazón de ese inconverso, él sabe que usted realmente está haciendo cosas buenas. Porque nuestra preocupación a veces es que como cristianos tratamos de vivir una vida buena y aún así hablan mal de nosotros. No importa. No importa, eso a usted no le tiene que importar porque lo va a explicar después. Usted lo que tiene que asegurarse es de mantener una buena manera de vivir. Ya vimos que bueno es recta, honesta, honrada. Una manera buena de vivir implica no solo que digan es buena, sino que se pueda ver, que se pueda demostrar que uno es bueno. Y bueno, ¿cómo vamos a demostrar nosotros que somos buenos o que estamos viviendo una buena manera de vivir como cristianos que somos? Cuando digo que sea agradable a los ojos, ¿sabe de qué estoy hablando? Estoy hablando de cómo nuestra buena conducta se manifiesta a los demás. Y esto involucra nuestra manera de hablar, nuestra manera de reaccionar ante las diferentes problemas, situaciones. Esto involucra el favor, el cuidado que podemos proveerle a las personas que están a nuestro alrededor. A veces, los cristianos apagan su luz. Apágueme la luz. Apágueme la luz, que no se den cuenta que aquí hay un cristiano. A veces. Porque cuando yo digo al mundo, yo soy cristiano, automáticamente yo me estoy echando una cruz al hombro. Porque ahora a mí me va a tocar demostrar que yo soy un cristiano. No solo lo digo, sino demostrarlo. Y no siempre los cristianos queremos correr con ese trabajo.
No es solamente decir soy cristiano, es vivir como cristiano. Y por eso Pablo les dice, ustedes deben mantener una buena manera de vivir, de manera que pueda ser evidenciado ante los ojos de los demás. Una persona correcta, una persona honesta, una persona, como siempre lo digo, hermanos, una persona de una sola pieza. No una persona que tiene 2 caras, 3 caras, no, una sola pieza. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Que como es aquí, es en todo lado. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué nosotros tenemos que demostrarle a los gentiles? A los gentiles hay que decir a los incrédulos. ¿Para qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué? Alguien podría decir, a mí qué me importa, yo vivo como yo quiera. Entonces usted no es cristiano. O por lo menos no ha entendido. Puede que sea un cristiano, pero que no está entendiendo. Entonces nuestra labor es explicarle. Si yo vengo y le explico a usted, la labor del pastor es eso, explicarle al pueblo. Y usted me dice, sí, ya entendí que yo tengo que mantener una buena manera de vivir. Y ya entendí que ese bueno tiene que ver con rectitud, con honestidad, con lo que yo proyecto a los demás. Pero ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, pastorcito? No me interesa. Entonces es muy posible que usted no haya nacido de nuevo. Usted no ha entendido lo que es ser cristiano. Porque ser cristiano es ser carta leída. Por eso es que es tan importante entender lo que Pedro está tratando de decirle a estos cristianos. Mantengan una buena manera de vivir. Un estilo de vida bueno, recto, justo, que se mire delante de las personas. ¿Por qué muchas personas, hermanos, no quieren nada con Dios? Cuando digo personas que no quieren nada con Dios, me refiero obviamente a los incrédulos. Porque muchas veces tienen a un vecino cristiano y este vecino o vecina cristiana es un chismoso o chismosa, es un problemático, es un delicado, todo le molesta, peleón, mentiroso, etcétera. Y entonces el incrédulo se queda viendo y dice, no, hombres, qué ganas. Mire cómo es ese hombre. Y dice que es cristiano. Y peor aún, dice que es líder en la iglesia. Y peor aún, dice que es pastor en la iglesia. Y vea que es un saco de mentiras y un saco de cóleras. Y solo pasa enojado y solo pasa juzgando a los demás. Y solo pasa señalando el error de los otros. Yo jamás voy a la iglesia. Eso dice el incrédulo. Porque ese cristiano está siendo piedra de tropiezo. Y Pedro lo que nos dice es, mantengan ustedes una conducta intachable. Hermano, la gente puede hablar de mí. La gente puede hablar de mí, la gente puede decir, mire, ese para acá y ese para allá, ese viejo aquí, ese viejo allá. Pero nunca nadie puede llegar a decir, mire, usted me robó, usted es un mentiroso, usted maltrata a su esposa, usted maltrata a sus hijos, usted es aquí, usted es allá, usted es un estafador, usted es un mentiroso, usted es un sinvergüenza. Nada, no puede. No puede hacerlo. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Nos escaneamos. Nos meten en un escáner gigante donde nos puedan escanear todos. ¿Y qué sale como resultado de ese escaneado? Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a ellos. Ahora vamos al para qué. ¿Para qué? Dice, verso 12, para que en lo que murmuran de vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. En lo que murmuran, en lo que hablan mal de nosotros, como cristianos, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Aquí hay 2 posibilidades. ¿Qué significa el día de la visitación ahí? Hay 2 posibilidades.
Ustedes saben que a mí me gusta presentar las opciones y ustedes como creyentes, como cristianos, tienen que juzgar cuál es la más acertada. Hay dos opciones. Cuando yo pregunto, cuando dice la palabra, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y dice, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, el incrédulo se queda considerando, él se queda haciendo un estudio, un análisis, y él dice, qué cosa, ese cristiano, ese vecino cristiano, ese hombre de ahí que es cristiano, de verdad, pueden calumniarte, pero el día de la visitación, él va a glorificar a Dios. Y aquí es donde voy con lo que eso puede significar. El día de la visitación puede estar haciendo referencia al día en que Cristo venga. El día de la visitación. El día en que Cristo venga. Esa puede ser una opción. Y el día que Cristo venga, esos inconversos van a tener que reconocer que a través de tus buenas obras, a través de tu buena conducta, ellos van a decir algo así como esto: Señor, tú me hablaste tantas veces, el vecino que tanto lo calumnié, pero ahora me doy cuenta que realmente tú eres Dios y que ese hombre que yo tanto calumnié era verdad, que era un hijo de Dios y que me estaba hablando, y yo tanto que hablé mal de él. Entonces va a glorificar a Dios por eso. Va a tener que glorificar a Dios. Dice, hay un pasaje que dice, toda rodilla se doblará. Y cuando dice toda, yo creo que ese toda incluye los que creemos y los que no creen. Entonces, hermano, lo que estoy diciendo es que puede estar haciendo referencia, cuando dice el día de la visitación, puede estar haciendo referencia a la gloria que van a tener que reconocer los que se nieguen a aceptar a Jesucristo por gracia, cuando Cristo venga y haga su juicio. No les va a tocar de otra. En ese día en que Cristo venga, que reconocer y aceptar que realmente era Dios el que les estaba hablando, era Dios. No porque vayan a ser salvos, porque reconocen que la gloria de Dios en ese momento, para ser salvos me refiero, sino porque siendo necios, siendo desobedientes, siendo tercos sin recibir a Jesucristo, van a decir, Dios mío, tantas veces que tú me hablaste y yo no quise aceptar tu palabra. Y me hablaste y me mostraste a través del vecino, de la vecina cristiana, y yo no obedecí. Entonces, cuando dice el día de la visitación, esa es una opción, que tenga que ver el día en que Cristo venga a juzgar. La otra opción pudiera ser que hace referencia a la gloria que da la persona a Dios cuando la gracia y el favor de Dios le visita. Cuando usted le predica el evangelio a la persona y esta persona lo escucha y sus oídos son abiertos y la persona es salvada, en ese momento que Dios le visita a la persona, en ese momento en que Dios le visita, entonces él glorifica a Dios. Entonces, una opción es que sea en el momento en que la persona es evangelizada y cree, que en ese momento Dios le visita. En ese momento es lo que se le llama aquí el día de la visitación. Y otra opción es que ese día de la visitación sea cuando Cristo venga a juzgar. Son las dos opciones que tenemos. Entonces, entendiendo esto, ahora nosotros tenemos que leer todo el texto.
y ver cuál pudiera ser la que mejor calza. Dice así, verso 12 estamos, ¿verdad? Verso 12. Bueno, desde el 11 viene hablando de que él ruega que como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, recuerde que hablamos de que ellos van a murmurar, ¿verdad? El inconverso va a murmurar como si nosotros fuéramos malhechores, ahí lo explica bien, como si fuéramos así, no es que somos, como si fuéramos. Pero dice, en lo que ellos murmuran, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El día, ya sea el día que Cristo los visite, el día que el evangelio les es predicado y ellos escuchen el evangelio y crean en Jesucristo como su Salvador y glorifiquen a Dios. En ese día glorifiquen a Dios al considerar las buenas obras de nosotros. Y la otra opción es que sea en el futuro, que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, en el tiempo en que Cristo venga a juzgar. Cuando yo digo en el tiempo es cuando Cristo venga en su segunda venida. Y aquí tenemos que revisar, aquí tenemos que decidir cuál es la opción más, digámoslo así, que más acierta. Si es el día de la visitación en un sentido de cuando la persona cree, ¿verdad? Cuando se le predica el evangelio y cree, y la otra que sea cuando Cristo venga. Mi posición es que tiene que ver con el día en que se le presenta el evangelio a esa persona y esa persona, sus oídos son abiertos y esa persona glorifica a Dios. Ese día en que la persona es salvada, cuando la persona es verdaderamente salvada, que aún su cara cambia, la persona es totalmente diferente. Ese día, ese que murmuraba de mí, que hablaba pestes de mí, que decía que yo era un malhechor, que yo era un tal por cual, que yo era aquí, que yo era allá, el día en que Cristo lo agarra, lo toca y el Espíritu Santo lo bautiza, ese día él glorifica a Dios. Al ver, como dice, al considerar mis buenas obras, él glorifica a Dios y dice, wow, qué equivocado que estaba yo. Yo personalmente me identifico con esa forma de entenderlo, que es cuando Cristo visita a la persona. Nosotros le predicamos el mensaje. Nosotros le predicamos el mensaje. La persona se da cuenta, Dios trata en el corazón de esa persona, lo convierte en una nueva criatura y él glorifica a Dios. Y esto pasa en la vida, en la vida práctica esto pasa. Personas que murmuraban de nosotros, que nos tenían como personas, qué sé yo, es que la forma que Pedro lo habla, malhechores, murmuran de nosotros y cuando vienen a Cristo, una de las primeras cosas que le dicen a uno es que yo creía que usted era así, que usted era así. Y vea usted, estaba equivocado, ahora que lo conozco, usted es diferente. A mí me ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado. ¿Por qué? Porque esa persona te estaba viendo, esa persona de alguna manera su espíritu todavía no nacido repelía con el suyo. Y entonces usted para él era como así, ¿verdad? Como el agua y el aceite. Pero cuando el Evangelio de Jesucristo le es presentado y la persona viene a la salvación, ahora sí, entonces glorifica a Dios. Considera tus obras, ve tus obras y dice, ahora sí reconozco que este verdaderamente era un hombre o es un hombre o una mujer de Dios. Esa es la situación con ese pasaje. Yo sé que algunas cositas que digo a veces cuesta un poquito agarrarle, pero ahora las preguntas y los comentarios van a ayudar mucho. Y por eso he insistido tanto en que los hermanos puedan entrar en las enseñanzas virtuales, porque como yo no grabo las preguntas, ni las respuestas, ni los comentarios, pudiera ser que en ese apartado, que es lo que sigue, se termine de entender algo de lo que he enseñado. Y por esa razón siempre animo a los hermanos, no se vayan
y los que no estuvieron hoy, que están escuchando este audio ahorita, en la próxima enseñanza, hacer un esfuerzo para poder estar, para que pueda agarrar completa la idea. Bien, mis hermanos, vamos a ir a los comentarios y a las preguntas.